Fíjense que en esta zona, vamos al mapa porque está bien interesante, hay una flota fantasma de los iraníes, pero es una flota fantasma impresionantemente grande, ¿sí? O sea, estamos hablando de que son cientos, algunos dicen que incluso miles de barcos que llevan petróleo a diferentes partes del mundo para saltarse las sanciones de Estados Unidos. Estados Unidos ahora sancionará a la flota fantasma de Irán. O sea, extiende estas... Esto es un reporte que hace Israel. Porque miren, a ver, Estados Unidos está intentando convencer a toda costa que Israel no ataque al petróleo iraní, porque si lo ataca, va a pasar lo que pasó en el 73. 1973 se dio una situación similar, se atacó el tema del petróleo y generaron una crisis durísima que tardaron años en resolver, de energéticos. Entonces no quieren eso. O sea, se sabe que muchos se saltan las sanciones, pero en cantidades grandísimas, ¿no? Y se hace a través de estos flotas fantasmas. ¿Por qué les llaman flotas fantasmas? Porque son enormes buques de petróleo que se conectan al petróleo iraní, los llenan y luego al salir de ahí apagan el transpondedor. Al apagar el transpondedor ya no se sabe dónde están, ya no, vamos, se pierde el rastro y entonces estos buques se van hasta China y se llevan el petróleo hacia China y quién sabe a qué otros países, ¿verdad? Pero al menos a China se sabe que se vende una buena parte, ¿verdad? Entonces se saltan estas... ahora, sí se sabe que llega de repente petróleo a ciertas refinerías. Las refinerías grandes de China no están utilizando los buques fantasmas. ¿Por qué? Porque ahí tienen conexión con Estados Unidos y ahí pues sí hay una sanción si es que llega a haber un problema. Entonces, digamos que Estados Unidos sí puede estar observando cuánto petróleo llega y de dónde viene. Entonces, ahí está muy claro que no hay trampa. En las grandes empresas petroleras de China no se hace trampa. Pero tienen otras regiones enormes de muchas refinerías pequeñitas que se avientan 100, 200 mil barriles por día, se refinan, no demasiado. Y en esas son empresas 100% chinas que no están conectadas con ninguna empresa estadounidense ni con ninguna empresa europea. Y ellas son las que refinan el petróleo, digamos, pirata, entre comillas, de los iraníes, ¿verdad? Digo piratas porque pues es bajo las reglas de Occidente, ¿no? Entonces, pues digo, ahí pues depende de qué punto quieres ver. Pero el asunto es que sucede, o sea, que ese petróleo, si no se compra, si no se consume a través de este petróleo pirata, entonces ¿a dónde lo van a consumir? Pues lo van a ir a comprar a Arabia Saudita, o a Oman, o a Yemen. Bueno, Yemen no creo, pero porque Yemen ya está surtiendo petróleo hacia China. Pero puede ser a cualquier otro país. Entonces le haces competencia a otro petróleo que ya está consumiendo Europa, Estados Unidos y cualquier parte del mundo. Y entonces, al haber más demanda, se dispararía el precio de una manera impresionante. Hasta ahorita no ha sucedido, el petróleo sigue bastante bien, o sea, no ha pasado, llega a los 80 y vuelve a bajar, y llega a los 80 y vuelve a bajar. Hay que recordar que este año estuvo en los $90. Entonces, pues está lejos de ese máximo de este año. Todavía no se ve un problema realmente importante. Ayer, ¿en qué cerró? Cerró en 78.90. O sea, no se ve un cambio ahorita. Pero si pasa esto, pudiera suceder, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, Estados Unidos está sancionando, está dando una sanción, pues, específicamente a esto. ¿Para qué? Para, pues, hacer un equilibrio, ¿no? De que, por un lado, Israel no ataque la flota, pero sí castigara a Irán por este tema. O sea, castigo a Irán el petróleo, pero no masivamente, no un castigo demasiado duro. Este castigo, sinceramente, no va a afectarle a nadie. Sinceramente, la verdad es que no. Porque ya, insisto, esto llega a refinerías piratas y las refinerías piratas no les importan las sanciones. Y piratas es entre comillas, no son piratas realmente. O sea, para China funcionan y pagan impuestos y todo el rollo. O sea, pero digamos que desde el punto de vista occidental, pues esas refinerías no tienen conexión con ninguna empresa occidental. Por eso, pues quedan como ajenas a todo el problema. Entonces, básicamente, no es hacer nada. Estas sanciones no significan nada, pero por eso es más interesante, porque es un intento de convencer a Israel. Israel, pues, obviamente sabe que esto no significa nada tampoco. Los funcionarios de la administración de Biden aseguran que las sanciones apuntan a los esfuerzos de Irán por financiar el programa nuclear, misiles balísticos, drones y grupos terroristas que amenazan a Estados Unidos y sus aliados. Bueno, se oye muy bonito,
todo eso, de debilitar a Irán para que no tengan armas nucleares. Ok, se oye bonito, pero no es real. O sea, vuelvo a repetir, este petróleo se va a seguir vendiendo como si nada. Que sancionen a estos buques no significa absolutamente nada. Ellos están fuera de esas sanciones, no les significa absolutamente nada. Entonces, por eso mismo es probable que Israel pudiera decir si atacar a las zonas petroleras, que son estas islas. O sea, el petróleo está es muy fácil de ubicar. Miren, aquí en esta parte del norte, no sé si alcancen a ver, ahí está. Esta es una de las islas donde están llevándose ese petróleo. Y luego acá, en estas otras islas, y en estas otras islas que están aquí, también. Ahí se surten el petróleo, ¿no? Ahí es donde llenan los buques y está lleno. Entonces sería bien fácil atacar estas islas con muy pocos daños colaterales y dándole un golpe durísimo a Irán, pero también un golpe durísimo al mundo que generaría una crisis global. Tal vez no. ¿Por qué digo que tal vez no? Porque la crisis no sería por el petróleo de Irán. El petróleo de Irán no se vende en Occidente, o si se vende es muy poco, ¿verdad? ¿Por qué sería un problema? Porque Irán, pues, ¿qué decidiría? Cerrar el estrecho de Hormuz, cerrar esta parte y entonces evitar que se venda el petróleo de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes y de Kuwait y de Qatar. La más que la cosa es que ellos tienen otra salida, que es el Mar Rojo, Arabia Saudita, y tienen una capacidad de aumentar la producción. Entonces, si el petróleo se dispara el precio, ellos pueden aumentar la producción sin problemas. Les queda mucho rango para arriba para aumentar. Entonces, si ellos quieren, no hay crisis. Pero, punto y aparte, se dio una visita del ministro de Relaciones Exteriores de Irán hacia Arabia Saudita para jalar orejas, aunque son enemigos y no tienen tampoco mucha posibilidad de jalar orejas, pero fueron. Y al otro día, Arabia Saudita empezó a decir, y algunos países árabes, que por favor no vayan a afectar el petróleo iraní. O sea, básicamente eso, ¿no? A Israel. Entonces, pues, insisto, va a estar bien interesante. Si sucede esto, las consecuencias que tal vez sucedan, que tal vez no, ¿verdad? Insisto, va a depender de si Irán puede parar el estrecho de Hormuz, porque acuérdense, o sea, no es tan fácil como nomás paro el estrecho de Hormuz y ya. Aquí tiene Estados Unidos por ahí uno de estos portaaviones, montón de armamento que hay por aquí de Estados Unidos, aparte de Emiratos Árabes, Arabia Saudita, todos estos países tienen sus propias bases militares. Entonces, sería un agarrón, un conflicto tremendo en esa zona si esto se intenta hacer. O sea, si alguien de repente nomás quiere detener el paso aquí, no es lo mismo que esta zona. No es lo mismo porque esta zona es muchísimo más rica y muchísimo, o sea, aquí sale muchísimo petróleo. Entonces, pues sería un tema de esos conflictos bien tremendos. Eso podría generarse si Israel, hasta va a depender qué movimiento quiera hacer Israel. Por eso la han pensado tanto, por eso se han tardado tanto, porque no es tan fácil como nomás hacer un disparo como a Líbano o como a Hamas, ¿no? O sea, no, esto es distinto. Digamos, lo que generaría, el problema que generaría sería muchísimo más grande. Pero vámonos a otros asuntos también bien interesantes que se están dando en el mundo. Fíjense en esta imagen, a ver si la podemos ver por ahí. Esta estructura que están descubriendo, que están desenterrando en este momento, es una estructura que calculan tendría 4,000 años. Miren, aquí se ve mejor. Esta estructura la están desenterrando y tendría 4,000 años de antigüedad. Imagínense ustedes. Bueno, pues esta fue descubierta muy cerca de donde están construyendo un aeropuerto en Grecia. Según esto, durante esta excavación, descubrieron lo que sería pues una estructura gigante que data de hace 4,000 años y que pues ahora obviamente se han detenido las obras temporalmente. Es que vean el tamaño de la estructura y lo que podría significar, o sea, descubrir pues su historia y todo esto, hasta como lugar turístico sería impresionante, ¿no? O sea, de investigación y de turismo y lo que tú quieras. El hallazgo fue en el lugar llamado Colina Popoura, ubicada en la isla de Creta, donde se planeaba, digo planeaba porque yo creo que van a tener que cambiar los planes, de inaugurar un aeropuerto en el 2027. Pues yo creo que al menos en el 2027, sinceramente no creo. No creo que ellos vayan a querer destruir su propia historia, ¿verdad? O sea, imagínense lo que pudiera significar, el valor que tiene para su país y para el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, va a ser muy interesante. Es un hallazgo, pues que ya iremos
tratando de comentar qué más se sabe de esto. Según se sabe, mide aproximadamente 1800 metros cuadrados. Es un monumento formado por 8 anillos concéntricos de piedra. Tiene un grosor que varía entre 1.4 y 1.7 metros. Las estructuras, las como paredes que tiene ahí. Esta podría haber sido una estructura, una construcción de la cultura minoica utilizada para rituales ceremoniales en ese momento. Pues bueno, ahí está el descubrimiento. Vámonos a los comentarios.